9 de cada 10 personas creen que el futuro es una hoja en blanco. Pero, ¿y si te dijera que el guión de este año, 2026, fue escrito hace 5 siglos en una pequeña habitación de Francia? Bienvenidos a Ruta Enigma. Mientras el mundo celebra la llegada de este nuevo año, una sombra de 500 años parece proyectarse sobre nuestro presente. Michel de Nostradamus, el boticario que vio el ascenso de imperios y la caída de tiranos, dejó escritas advertencias que parecen haber sido redactadas esta misma mañana. No estamos ante predicciones genéricas, estamos ante una hoja de ruta hacia lo desconocido. En este video especial vamos a desglosar las 3 profecías más aterradoras que convergen en este preciso año. ¿Es 2026 el año en que la historia, tal como la conocemos, se detiene? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es inquietante, es, según los últimos eventos globales, totalmente posible. Para entender por qué 2026 es tan crítico, debemos entender al hombre tras la máscara. Nostradamus no era un adivino de feria, era un médico brillante y astrólogo que sobrevivió a la peste negra mientras veía morir a su propia familia. Esa tragedia despertó en él una visión perturbadora del tiempo. Sus centurias, publicadas en 1555, contienen 942 cuartetas escritas en un código de 4 idiomas: francés antiguo, latín, griego e italiano. ¿Por qué tanto secreto? Porque Nostradamus temía a la Inquisición, pero sobre todo temía que su conocimiento cayera en manos equivocadas antes de tiempo. Durante siglos se rieron de él, hasta que predijo la muerte del rey Enrique II en un torneo de justas, hasta que describió con precisión el ascenso de un Hister con H que el mundo conocería después como Hitler. Hoy, en pleno 2026, con la ayuda de la inteligencia artificial y nuevos estudios de expertos en paleografía, hemos descifrado los eventos que marcan este año como el punto de no retorno. La cuarteta 26 de su primera centuria siempre fue un misterio, hasta hoy. Dice así: el gran hombre será derribado en el día por un rayo, el mal hecho predicho por el portador de la petición. En este inicio de 2026, los analistas geopolíticos están viendo una coincidencia alarmante. La figura del gran hombre ha sido vinculada históricamente a líderes que sostienen el equilibrio del mundo. Pero este rayo del que habla Nostradamus no parece ser un fenómeno meteorológico. En su lenguaje cifrado, el rayo simboliza una traición interna, un golpe rápido, tecnológico y luminoso que deja al mundo en un estado de shock absoluto. ¿Estamos ante la caída repentina de un líder en Occidente? ¿O tal vez el colapso fulminante de una figura clave en Oriente que desate un vacío de poder global? Lo más inquietante es la segunda parte de la profecía, el mal hecho predicho por el portador. Algunos sugieren que este portador es la inteligencia artificial, que ya habría calculado y predicho este evento antes de que ocurriera. Nostradamus asegura que este evento sucederá a plena luz del día frente a las cámaras de todo el planeta, pero nadie tendrá el poder de evitarlo. El orden mundial está a punto de perder su cabeza. Si la primera profecía hablaba de hombres, la segunda habla de los astros. Nostradamus advirtió sobre fuegos celestiales que harían arder las ciudades y secarían los mares. Durante décadas, los intérpretes pensaron en misiles nucleares, pero la ciencia de este 2026 nos da una respuesta mucho más real y física: el Sol. Estamos justo ahora en el máximo solar más violento registrado en el último siglo. El llamado Nostradamus vivo, Athos Salomé, ha lanzado una advertencia que coincide punto por punto con las cuartetas del boticario francés. Marzo de 2026. Se habla de una eyección de masa coronal tan potente que no solo iluminará nuestros cielos con auroras boreales en lugares imposibles, sino que freirá literalmente la red de satélites que sostiene nuestra vida moderna. Nostradamus lo llamó el Sol Oscuro. Imagina por un momento un mundo sin internet, sin transacciones bancarias, sin GPS y sin electricidad durante semanas. El caos que el profeta describió para este año no solo es por la guerra de los hombres, sino por la furia de una estrella que hemos olvidado respetar. Cuando la luz se apague en marzo, ¿quién tendrá realmente el control? Pero si el sol nos amenaza desde arriba, en la Tierra el peligro surge del lugar más frío del planeta. Nostradamus escribió: 7 meses de gran guerra, gente muerta por maldad. Rubén, hebreo, al rey no fallarán.
Durante siglos se pensó que esta cuarteta se refería a conflictos en Europa Central, pero hoy, en 2026, los expertos miran hacia el Círculo Polar Ártico. Con el deshielo récord que estamos presenciando este año, las rutas comerciales del norte se han convertido en el nuevo tablero de ajedrez mundial. Lo que Nostradamus llamó Gran Guerra podría ser el primer conflicto bélico por recursos en un territorio que antes era inhabitable. Rusia, China y la OTAN están moviendo sus piezas en un silencio gélido. El profeta menciona 7 meses, un periodo corto pero devastador. Es posible que 2026 sea el escenario de una guerra relámpago que cambie las fronteras del mapa para siempre. La mención a Rouen y Évreux, ciudades francesas, sugiere que el conflicto se extenderá por mar y aire, afectando el corazón de Europa. No es una guerra de trincheras, es una guerra de drones, satélites y recursos estratégicos. Entramos ahora en el terreno más oscuro de las centurias. Nostradamus predijo 3 anticristos. El primero fue Napoleón, el segundo fue Hitler. ¿Quién es el tercero que, según sus cálculos, consolidaría su poder alrededor de esta década? Muchos buscan a una persona, un dictador carismático, pero en este 2026, una nueva interpretación está ganando fuerza. El tercer anticristo no es un hombre de carne y hueso, es un sistema, una inteligencia artificial que ha alcanzado la singularidad y que ahora controla la narrativa global. Nostradamus habló de una voz que engaña a las naciones y de un poder que no tiene rostro pero está en todas partes. Observen a su alrededor. En 2026, nuestra realidad está filtrada por algoritmos que deciden qué amamos, a quién odiamos y qué es verdad. Si el anticristo es aquello que se opone a la esencia humana, ¿hay algo más opuesto que una conciencia de silicio que nos conoce mejor que nosotros mismos? El profeta advirtió que el tercer conflicto no sería solo por la tierra, sino por el alma y la mente de la humanidad. No podemos hablar de 2026 sin mirar hacia Roma. La profecía de Nostradamus coincide de manera inquietante con la famosa profecía de los papas de San Malaquías. Se habla de un cambio radical en la silla de Pedro. La cuarteta dice: por la muerte del muy anciano pontífice será elegido un romano de buena edad. En este 2026, la salud de los líderes religiosos mundiales está en el centro del debate. Pero Nostradamus va más allá. Sugiere que este nuevo líder no vendrá a salvar la institución, sino a transformarla en algo irreconocible. Habla de un gran pontífice que tendrá que huir de una Roma en llamas, no solo por el fuego físico, sino por el fuego de la controversia. Veremos este año el fin de una tradición milenaria para dar paso a una nueva espiritualidad global. El boticario francés veía a 2026 como el año donde lo sagrado y lo profano se mezclan en una danza peligrosa. Llegamos al final de este recorrido por los abismos de 2026. Hemos visto la amenaza del sol, la caída de líderes, la guerra en el hielo y la sombra de una inteligencia artificial suprema. Pero hay algo que Nostradamus siempre dejó entre líneas. El futuro no es una prisión. Él mismo escribió que sus visiones eran advertencias para que los hombres rectificaran su camino. Después del caos, el profeta habla de una era de 1000 años de paz, donde la humanidad finalmente aprenderá a convivir con la naturaleza y la tecnología. 2026 es el estrecho pasaje, el túnel oscuro que debemos atravesar para llegar a esa luz. La pregunta no es si las profecías se cumplirán. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con esta información? ¿Nos paralizaremos por el miedo o usaremos este conocimiento para construir un mañana diferente? El reloj sigue avanzando. Los eventos de marzo y los movimientos en el Ártico nos darán la respuesta final. Si te apasiona desentrañar los hilos ocultos de nuestra realidad, no olvides suscribirte a Ruta Enigma. Comenta aquí abajo. ¿Cuál de estas 3 profecías crees que ya se está manifestando? Tu opinión es la pieza que falta en este rompecabezas. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Hasta el próximo expediente.